Antes de comenzar, quiero aclarar algo importante para entender bien este video. Vamos a hablar tanto del contexto histórico real como de lo que ocurre en la película Dunkirk, dirigida por Christopher Nolan, y que por cierto puedes ver en Prime Video, al menos en abril de 2025. Eso sí, la narración que haré no seguirá exactamente el orden en que la película presenta los hechos, pero es por una buena razón. Dunkirk cuenta 3 historias diferentes, cada una desde una perspectiva. En tierra seguimos a Tommy y sus intentos por escapar. En el mar a Mr. Dawson, un civil que cruza el canal con su hijo para rescatar soldados. Y en el aire a Farrier, un piloto que arriesga todo por proteger a los que están abajo. Lo interesante es que cada historia tiene su propio ritmo. La de la tierra sucede en una semana, la del mar en un día y la del aire en una sola hora. Nolan entrelaza estas líneas hasta que todas convergen en el clímax final, la evacuación. Esto lo hace para que cada una tenga su propia tensión y otras cosas, pero yo trataré de contártelas en orden cronológico. Solo tenlo presente. Ahora sí, comencemos. Los disparos comienzan a sonar y los soldados comienzan a correr por sus vidas. Uno a uno van cayendo, pero Tommy consigue saltar una barda. Después carga su arma e intenta disparar de regreso, pero las balas enemigas son tantas que no tiene más opción que correr. Finalmente llega hasta una calle atrincherada por franceses. Tommy dice que es inglés, así que como están jugando para el mismo bando, lo dejan pasar. El recorrido de Tommy termina en un lugar impactante que lo deja sin aliento. Una playa repleta de cientos de miles de soldados quienes ya no van a pelear, sino que están esperando a ser rescatados. Además, ve filas interminables de hombres que esperan subir a los barcos que los sacarán de ese lugar. Pero son tan largas y el barco es tan pequeño que parece que nunca terminarán. Repentinamente, los soldados comienzan a escuchar el zumbido del motor de aviones enemigos, quienes vienen a bombardear la playa. Las filas de soldados comienzan a tambalearse y al ver que el ataque es inminente, los soldados rompen filas y se lanzan al piso. Tommy presiona su cara contra el suelo esperando su final, pero lo que cae sobre él es solo arena. Al ver que el peligro ha pasado, los soldados se levantan, vuelven a formarse en filas y continúan esperando. Pero antes de saber si Tommy logrará escapar de esta playa convertida en infierno, necesitamos entender cómo llegó hasta ahí, al igual que casi 400,000 soldados. Este fue un evento histórico que los ingleses recuerdan como un milagro, y no es para menos. Fue una operación con muy pocas probabilidades de éxito, pero aún así se logró. La misión consistía en evacuar a las tropas británicas atrapadas en el puerto de Dunkirk en Francia y llevarlas de regreso a casa. Pero como en todos los hechos históricos de este tipo, la pregunta es, ¿fue en realidad una victoria o una derrota muy bien maquillada? Pues no es lo mismo decir las tropas huyeron que decir las tropas se retiraron estratégicamente. Entonces, ¿fue Dunkirk un verdadero éxito o un fracaso disfrazado de milagro? Para entender lo que vemos en la película, primero hay que comprender qué vuelve tan importante esta batalla dentro de la Segunda Guerra Mundial. Solo así tiene sentido que aparezcan elementos tan específicos como barcos civiles en zona de guerra o combates en tierra, mar y aire. Porque nada de eso está ahí por casualidad. Todo tiene una razón de ser. La historia comienza el 1 de septiembre de 1939. Ese día, Alemania invade Polonia y así estalla oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra y Francia ya habían firmado un compromiso con Polonia. Si era atacada, la defenderían. Así que cuando las tropas alemanas entran en territorio polaco, el gobierno británico le manda un ultimátum a Hitler. Le dan 3 días para retirar su ejército. Si no lo hace, Inglaterra le declarará la guerra. Pero los alemanes no responden. Cuando se cumple el plazo, el gobierno británico se dirige por radio a todos sus ciudadanos y anuncia lo inevitable. Inglaterra ahora está en guerra contra Alemania. Pero desgraciadamente, los esfuerzos de Inglaterra no rinden muchos frutos, pues en menos de un mes los alemanes conquistan Polonia y no se detienen ahí. Pronto invaden Dinamarca y Noruega, luego Holanda, Bélgica y siguen con Luxemburgo. En cuestión de meses, los nazis se convierten en una fuerza imparable. Su siguiente objetivo es Francia. Y aquí es donde Inglaterra se alarma de verdad. ¿Por qué? Porque si Francia cae, quedarán prácticamente solos frente a Adolf. Así que el gobierno británico decide enviar a su ejército, la Fuerza Expedicionaria Británica, para reforzar la frontera entre Francia y Bélgica. El plan era sencillo, ayudar a frenar la invasión alemana antes de que llegue demasiado lejos. Así que en el frente de batalla, los soldados ingleses se unen a las tropas francesas contra los alemanes invasores. Francia, por su parte, confiaba en su gran defensa, la línea Maginot. Esta era una serie de fortificaciones militares construidas después de la Primera Guerra Mundial para evitar otra invasión desde Alemania. Se extendía a lo largo de la frontera entre ambos países y parecía una muralla impenetrable. Pero esta gran fortificación, como casi todo, tiene su talón de Aquiles. Y esto era que la línea Maginot no llegaba hasta el mar. Al norte, justo por donde se conecta con Bélgica, había un hueco, un terreno por donde un ejército podía cruzar. Y fue por ahí por donde los alemanes atacaron. En vez de lanzarse contra la línea fortificada, rodearon por el norte, pasando por Bélgica y entrando con fuerza por el noreste francés. Este movimiento tomó por sorpresa tanto a franceses
como a británicos que se vieron forzados a retroceder. Las tropas británicas fueron empujadas hacia el mar. Con el enemigo avanzando rápidamente, quedaron atrapadas junto con los franceses en la ciudad costera de Dunkirk. No había forma de avanzar y tampoco de resistir por mucho tiempo, así que solo quedaba una opción: evacuar. Y es justo aquí donde arranca la película, en el momento en que miles de soldados británicos están atrapados en la playa de Dunkirk, rodeados por el enemigo y esperando un rescate que parece imposible. Tommy, junto a otro soldado llamado Gibson, corre por el muelle cargando una camilla con un herido. Es su única forma de pasar al frente de la fila. El buque ya está por partir y cada segundo cuenta. A su alrededor la escena es caótica. Soldados británicos esperan su turno para abordar, pero no todos reciben el mismo trato. Cerca de la rampa de embarque, un grupo de soldados franceses intenta subir, pero un guardia británico los detiene. Les dice que esa fila es solo para ingleses. La tensión crece y estalla una pelea. Mientras tanto, Tommy y su compañero atraviesan el muelle a toda velocidad. Pasan junto a montones de rifles apilados en el suelo, armas que los soldados han tenido que abandonar para aligerar el peso del embarque. El objetivo ya no es combatir, es escapar. Llegan al buque justo a tiempo, pero al subir los oficiales les informan que el herido ya ha muerto. Y como la camilla era su único pase, los obligan a bajarse. Tienen que volver a las filas de la playa, tan cerca de escapar y de nuevo atrapados. La escena de la pelea entre franceses no es un drama sin sentido y ya, sino que está basada en hechos reales. Durante los primeros días de la evacuación, los barcos tenían órdenes de rescatar únicamente a soldados británicos. La decisión era muy estratégica. Alguien tenía que quedarse a frenar el avance alemán y ese rol recayó en los franceses. Después de todo, estaban en su propio país, pero el frente colapsaba y las tropas francesas también querían huir, querían vivir. Con el tiempo, la orden cambió. Todos los soldados, sin importar su nacionalidad, debían ser tratados por igual. Pero la nueva instrucción tardó en llegar a todos los puntos y durante esos días, escenas como esta fueron frecuentes. Mientras tanto, la ciudad puerto de Dunkirk continúa siendo ferozmente bombardeada por los alemanes. Ya no cuentan con luz eléctrica, así que no pueden usar las máquinas para mover los barcos en los puertos, haciendo más difícil la evacuación. Aún peor, la playa está repleta de escombros y barcos hundidos que obstruyen el camino de los barcos rescatistas. Tommy y Gibson se escabullen por debajo del muelle para intentar colarse dentro de un barco. Pasan por debajo de sus oficiales, quienes discuten sobre qué tan crítica está la situación. Escuchan que cuentan que el perímetro alrededor de Dunkirk se está haciendo cada vez más pequeño porque los alemanes se están acercando. Pero de entre estas cosas malas, los oficiales hablan de una buena noticia: los tanques enemigos se han detenido. Sin embargo, los alemanes todavía pueden enviar aviones para exterminarlos fácilmente. Esto significa que la muerte sigue siendo inminente, pero al menos se retrasará un poco. Aquí quiero hacer una pausa para responder dos preguntas que tal vez muchos nos hemos hecho. La primera es: ¿por qué iban perdiendo contra Alemania si Francia estaba bien armada, los ingleses también, y además se habían unido con otros países? Y la segunda: ¿por qué los alemanes detuvieron sus tanques justo cuando estaban ganando? Hay muchas razones, pero tres son las que destacan. Primero, tanto los ingleses como los franceses seguían usando tácticas de la Primera Guerra Mundial, mientras que los alemanes habían desarrollado una estrategia mucho más moderna: la guerra relámpago o Blitzkrieg. Esta táctica consistía en ataques rápidos y concentrados con tanques, aviones y artillería para romper las líneas enemigas y atacarlas por la retaguardia. Segundo, había una enorme falta de coordinación. Francia debía liderar el frente, pero cambiaban constantemente de general y reestructuraban la cadena de mando, lo que generaba desorden y confusión. Tercero, aunque ya existían radios y teléfonos, muchos oficiales seguían comunicándose por medio de motociclistas o reuniones presenciales. Eso hacía que reaccionaran demasiado tarde frente a los movimientos alemanes. Los aliados estaban sorprendidos por la velocidad con la que los alemanes avanzaban, pero lo que venía sería aún peor. Ahora, cada vez más desesperados, los británicos intentan frenar el avance nazi con tanques, pero los alemanes tienen superioridad aérea y una de sus armas más letales: los cañones antitanque Flak de 8.8 centímetros, diseñados específicamente para destruir vehículos blindados. Los ingleses lanzan 74 tanques para dar una pelea directa, pero en solo 2 días, solo 2 sobreviven. Mientras tanto, los alemanes siguen avanzando rápidamente por la costa de Francia, conquistando un puerto tras otro y empujando al ejército británico contra las cuerdas. A unos cuantos kilómetros de Inglaterra queda un solo puerto aún sin conquistar: Dunkirk. En ese momento, Dunkirk era el tercer puerto más grande de Francia. Su tamaño lo convertía en una buena opción para evacuar a un gran número de soldados, pero tenía un problema grande: sus playas eran poco profundas, así que los barcos grandes no podían acercarse lo suficiente para embarcar a los soldados directamente. Todo apuntaba a que los alemanes tomarían Dunkirk con facilidad, y si lo hubieran hecho, probablemente no habría quedado ningún país en Europa capaz de hacerles frente. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Los líderes del ejército alemán ordenaron detener el avance. Incluso Adolf aprobó esa decisión. Y aquí respondemos la segunda pregunta: ¿por qué los alemanes detuvieron sus tanques cuando estaban a punto de ganar?
pasar? No existe una respuesta definitiva, pero los historiadores han propuesto varias teorías. Es posible que se detuvieron con el fin de que los soldados alemanes pudieran descansar después de haber peleado contra los ingleses y los franceses y para que sus tropas pudieran reagruparse. Otro factor es que los alemanes no estaban completamente seguros de que sus tanques iban a funcionar perfectamente en los terrenos llenos de lodo de Francia. Otra opción algo sorprendente es que la invasión a Francia estaba funcionando tan bien para los alemanes que Adolf comenzó a sospechar que todo era una trampa de los franceses. Y por último, los alemanes estaban 100% seguros de que sus fuerzas aéreas podían aniquilar cualquier resistencia, tanto de sus países vecinos como de los británicos. Así que pensaron que podían tomarse el lujo de llevarse las cosas con calma, dejar que sus tropas terrestres descansaran y dejarles el trabajo sucio a los aviones. Por eso en la película de Dunkirk, el único enemigo alemán que vemos son aviones. Sea cual haya sido la razón, los soldados alemanes dejaron de atacar a los ingleses durante 3 días. Y durante este tiempo, los ingleses tomaron su oportunidad de preparar un perímetro de defensa alrededor de Dunkirk. Para cuando los tanques alemanes retomaron sus ataques después de la pausa de 3 días, los británicos habían aprovechado ese tiempo para preparar sus posiciones. Los tanques de los alemanes superaban en número a las armas antitanques de los británicos y de los franceses, pero se prolongaba la batalla. Al final, la decisión de Adolf de pausar el ataque había sido un error, ya que es gracias a eso que los soldados ingleses han logrado sobrevivir hasta ahora. Pero es cuestión de tiempo para que los alemanes entren y los eliminen a todos. Escondido debajo del muelle, Tommy escucha a los oficiales hablar. Están convencidos de que el gobierno británico no negociará con los alemanes. Ahora lo único que importa es rescatar al mayor número posible de soldados y llevarlos de vuelta a casa. Pero las cifras son alarmantes. En la playa hay cerca de 400,000 hombres y las estimaciones más realistas sugieren que podrán evacuar, con suerte, apenas un 11%. Eso implicaría dejar atrás a más de 350,000 soldados condenados casi con certeza a morir o ser capturados por el enemigo. El gobierno británico sabe que Alemania está ganando la guerra con una clara ventaja, así que decide enfocar todos sus recursos y esfuerzos en evacuar a cuantos hombres sea posible antes de que sea demasiado tarde. Entonces, para poder hacer posible esta evacuación, el gobierno inglés reunió a un equipo especial en una habitación escondida en las profundidades de los acantilados de Dover. La persona encargada de dirigir la evacuación es el almirante Bertram Ramsay, un veterano de guerra que se había retirado, pero ahora han llamado de vuelta al frente de batalla. En este escondite, alguna vez fue colocado un generador eléctrico tipo Dynamo, por lo que su misión de evacuar a los soldados de Dunkirk es bautizada con el nombre código Operación Dynamo. La Operación Dynamo comienza el 26 de mayo de 1940 y el gobierno inglés le ordena a Ramsay retirar 45,000 personas de Dunkirk, incluyendo las personas que no fueran soldados, y tiene que hacerlo en alrededor de 2 días. Le dieron ese número porque el gobierno de Londres no piensa que es posible evacuar más gente, a pesar de que hay casi 400,000. Y muchas veces los soldados no se veían como seres humanos, sino como tropas que funcionan o no, y que se pierden o se recuperan para sumarlas a otros pelotones. De vuelta en el muelle, Tommy continúa oculto, esperando el momento perfecto para colarse en algún barco. Pero los motores empiezan a rugir sobre la playa. Los soldados corren desesperados. Los que no pueden se agachan buscando refugio. Bombas caen en todas direcciones, sobre los buques, en el mar y justo en el muelle donde Tommy intenta mantenerse a salvo. Se cubre como puede, aferrándose con todas sus fuerzas para no ser arrastrado por la explosión ni caer al agua. Una bomba cae en un barco de primeros auxilios y en medio del pánico los soldados abandonan el barco. Muchos caen entre el barco y el muelle y ahora están a punto de ser aplastados entre el acero y la madera. Un soldado nada con todas sus fuerzas para salir de ahí y Tommy le extiende el brazo y lo salva justo a tiempo de morir aplastado. Su nombre es Alex y se refugian debajo del muelle mientras más soldados nadan por sus vidas y observa cómo el barco de primeros auxilios se hunde lentamente. Afortunadamente lograron moverlo lejos del muelle, pues de haber sido hundido ahí, ningún otro barco podría acercarse a rescatar hombres. Después Tommy y Gibson se empapan de agua para hacerse pasar por soldados que saltaron del barco de primeros auxilios que acaba de ser hundido. De esta forma, los oficiales les dan prioridad a ellos junto con Alex para subir al siguiente barco y salir por fin de Dunkirk. Tommy, Alex y muchos otros soldados están por fin dentro del buque, donde les dan de comer, de beber y pueden descansar. Pero Gibson prefiere quedarse encubierto por si vuelven a atacarlos. Las horas pasan y termina oscureciendo, pero esta es una noche sospechosamente tranquila y callada, tal vez demasiado buena para ser real. En eso, los soldados ven algo moverse en el agua. Alguien grita ¡torpedo!, pero es muy tarde. El proyectil golpea el buque y la explosión lo estremece, llenando de agua el interior en segundos. El buque comienza a hundirse y lo único que los soldados pueden hacer es abandonar el barco. Afortunadamente, Gibson abre una puerta del buque por la que Tommy y Alex logran salir. Ahora tendrán que regresar a la playa nadando. Mientras toda esta movilización sucede en Dunkirk, la película cambia de locación y también avanza un día en el tiempo. Nos mueve a la costa de Inglaterra, justo en la mañana de la evacuación. Vemos que un chico llamado George corre hasta un pequeño barco llamado Moonstone, de donde salen hombres uniformados. El dueño del barco, el señor Dawson, y su hijo Peter están sacando todo lo indispensable del barco y subiendo pilas y pilas de chalecos salvavidas. Esto es porque la marina les acaba de requisar su barco.
lo que significa que el gobierno va a usar su pequeño barco civil para una misión militar. El señor Dawson sabe perfectamente que se trata de ir a la guerra, pero no solo quiere entregar su barco ya, sino que quiere ser de más ayuda. Así que por este motivo, zarpa junto con su hijo a ayudar a los soldados, dejando a la marina atrás. Sin embargo, repentinamente, el joven George también salta a la embarcación, diciendo que sabe que irán a la guerra, pero puede ser de utilidad. Pero ellos no son los únicos. Cuando se adentran en el mar, vemos que hay más embarcaciones como la del señor Dawson cruzando el Canal de la Mancha, aunque también ven un buque gigante repleto de soldados. El fenómeno de los barquitos civiles cruzando el canal para evacuar soldados fue completamente real y formó parte de la Operación Dynamo. Debido a la urgencia, la Marina Británica pidió ayuda a los dueños de embarcaciones pequeñas. A estos barcos se les conoció como los Little Ships, arrastreros, yates, barcos de vapor, transbordadores e incluso embarcaciones privadas. La operación fue ultra secreta. A los civiles casi no se les dio información, solo sabían que sus barcos serían usados en una misión peligrosa. Al principio la mayoría fueron operados por personal naval, pero con el paso del tiempo y por falta de recursos, algunos fueron pilotados por civiles sin experiencia militar. A muchos simplemente se les dijo: hay hombres al otro lado del canal, en Dunkirk, necesitan que los recojan. Y aunque pueda parecer increíble que esos barcos cruzaran todo un océano, lo cierto es que la distancia más corta entre Inglaterra y Francia en esa zona es de apenas 40 kilómetros. Por eso, alrededor de 800 embarcaciones civiles participaron en una de las evacuaciones más extraordinarias de la historia. Camino a Dunkirk, el barco del señor Dawson encuentra una embarcación militar volteada con un único soldado sobreviviente a bordo. Lo rescatan, le ofrecen una taza de té y le preguntan su nombre, pero el soldado está en shock. Cuando se entera de que el barco se dirige a Francia, entra en pánico. Dice que si vuelve al frente, todos morirán. El señor Dawson intenta calmarlo. Le dice que tiene una misión que cumplir. Lo cubre con una manta y lo lleva a un camarote para que descanse. Por precaución, cierran la puerta con seguro. Más tarde, mientras la embarcación sigue avanzando, el soldado se da cuenta de que está encerrado. Golpea la puerta con fuerza. Peter duda, pero su padre le ordena que lo deje salir. Peter abre lentamente, pero ya no está. El soldado escapó por la escotilla. Y en la cubierta, el soldado confronta al señor Dawson. Le dice que no tienen idea de lo que hacen, que ese es un barco de placer, no de guerra. La discusión escala. No intenta herirlos, solo quiere volver a casa. Pero en medio del forcejeo, empuja accidentalmente a George por las escaleras. El golpe en la cabeza lo deja herido. Pero no solo herido, sino que ahora George está sangrando. El impacto fue más grave de lo que parecía. Le confiesa a Peter que se unió al viaje porque quería hacer algo importante con su vida. Nunca había destacado en nada y pensaba que si ayudaba, tal vez sería recordado como un héroe. Peter intenta reconfortarlo, pero George le dice que ya no puede ver. La herida está empeorando. En la tierra firme, Tommy, Alex y Gibson regresan a la playa con el resto de los sobrevivientes del buque que hundió un torpedo, pero ahora colapsan en la arena apenas la tocan, pues están demasiado exhaustos. Alrededor, muchos soldados abordan botes de remos para salir de Dunkirk, olvidando los protocolos y sus órdenes con la esperanza de escapar de esa muerte segura. Pero es un intento en vano. La desesperación es tanta que incluso los amigos observan cómo un soldado tira su rifle y su casco e intenta irse de Dunkirk nadando. La muerte para los que se quedaran era tan segura que incluso hay registro de una nota que un soldado le escribió a su esposa, diciendo que si moría podía rehacer su vida con otro hombre sin culpa alguna. En un intento desesperado de seguir con la misión de rescate, el ejército inglés construye un muelle improvisado con jeeps y tablas de madera, aprovechando que pronto subirá la marea. Sabiendo esto, Tommy, Alex y Gibson se unen a un pelotón que se dirigen a un barco azul encallado, pues creen que una vez que suba la marea, podrán usarlo para salir de Dunkirk. En el muelle vemos que un oficial informan que los franceses muy apenas están consiguiendo mantener el perímetro alrededor para que los alemanes no entren a masacrar a los soldados que esperan el rescate. Pero esta es la mejor de las noticias, ya que la situación va de mal en peor. Revelan que recibirán solo un barco de guerra ese día para cargar a los soldados y que el gobierno no enviará más porque los están guardando para la siguiente batalla en Bretaña. Y la misma situación sucede con los aviones. Y para colmo, por las pérdidas del día anterior, solo habrá un barco en el muelle a la vez, lo que dificultará la retirada aún más. La última esperanza de esta gente son los barquitos que vienen en camino. A diferencia de los buques, sí pueden recoger soldados directamente de la arena sin usar un muelle. Mientras miles de soldados británicos esperan ser evacuados en Dunkirk, el mayor peligro no está solo en tierra, sino en el cielo. Aviones alemanes sobrevuelan la playa y los barcos, bombardeando sin descanso. Para defenderlos, la Real Fuerza Aérea Británica envía solo 3 Spitfires. Uno de ellos es pilotado por Farrier, otro por su compañero Collins. Su misión es proteger a los soldados y a los barcos de evacuación, derribando a los aviones enemigos. Pero durante el vuelo, el indicador de combustible del avión de Farrier falla, así que anota la hora en el tablero con lápiz y calcula a ojo cuánto tiempo puede mantenerse en el aire. Poco después, avistan bombarderos alemanes acercándose a un buque lleno de soldados. Sin dudarlo, se lanzan a interceptarlos. Al principio, la operación es un éxito. Logran derribar a varios enemigos, pero el avión
avión de Collins es alcanzado. En lugar de eyectarse, decide planear y hacer un aterrizaje controlado en el agua. Antes de caer, se despide de Farrier, quien sigue con la misión. La película enfatiza mucho el combate aéreo, y con razón. Se estima que durante la evacuación los ingleses enviaron más de 2.200 aviones. Volaban desde Inglaterra, combatían sobre Dunkirk y regresaban apenas con el combustible justo. No podían aterrizar ni repostar en territorio francés, lo que hacía cada vuelo limitado y aún más riesgoso. Desde el muelle, el comandante toma sus binoculares y ve algo increíble. Cientos y cientos de barquitos ingleses llegando a las playas de Dunkirk para rescatar a los soldados. Estos pequeños barcos logran llegar a los muelles improvisados de aguas bajas y comienzan a evacuar a los soldados. Algunos se los llevan hasta Inglaterra, pero otros los transportan hasta un buque más grande que no puede acercarse por la poca profundidad, y ya después este los llevará hasta Inglaterra. Mientras esto pasaba, Tommy y los otros soldados llegan al barco azul encallado. Están fuera del perímetro de seguridad y los enemigos podrían estar justo atrás de las dunas a unos metros de ellos. Su plan es esperar adentro del barco hasta que suba la marea y puedan zarpar dentro de 3 horas. Dentro del barco encallado, los soldados escuchan pasos sobre la cubierta. Inmediatamente apuntan sus armas hacia la escotilla, temiendo un ataque. Obligan a Tommy a subir a investigar. Al abrir, cae un marinero holandés. Es el dueño del barco, pero no hay tiempo para explicaciones, porque segundos después el casco empieza a ser perforado por disparos. Alemanes en el exterior están usando el barco abandonado como blanco de práctica sin saber que hay soldados escondidos dentro, pues este estaba tan fuera del perímetro que ya no había británicos defendiendo la zona. Las balas atraviesan el casco y el agua comienza a filtrarse. Uno de los soldados intenta tapar un agujero, pero recibe un disparo en el rostro. Trata de gritar, pero sus compañeros lo silencian para no delatar su posición. El problema es que las horas pasan, el nivel de agua comienza a subir y los soldados entran en pánico, pues si bien ya han comenzado a flotar, también se está inundando la estructura. Necesitan aligerar el barco para que flote, así que Alex propone que uno de ellos salte. Señala a Gibson, acusándolo de espía por no haber hablado en todo el viaje. Gibson, acorralado, finalmente confiesa que es francés. Los franceses tenían órdenes de quedarse a luchar, lo que explicaría por qué ha estado ocultando su identidad. Alex lo acusa de haberse robado el uniforme de un soldado británico, pero Tommy lo defiende. Gibson solo quiere sobrevivir, como todos los demás. Mientras lo del barco azul sucede, ahora vemos la perspectiva de la tripulación del Moonstone, el barco del señor Dawson. El Moonstone se cruza con el buque de guerra al que los barquitos estaban llevando soldados. Desde el mar también observan la batalla aérea entre Farrier y Collins contra un avión alemán. Ven cómo ambos logran derribar al enemigo, pero el hijo del señor Dawson nota que del avión de Collins sale humo y que ha aterrizado de emergencia en el mar. De inmediato decide ir a ayudar. Deben darse prisa. La cabina donde viaja Collins comienza a inundarse y no puede abrirla. La desesperación se apodera de él y todo parece perdido, hasta que finalmente el señor Dawson llega, rompe la ventana del avión y logra rescatarlo, subiéndolo a su pequeño bote. Pero por casualidades de la vida, justamente al lado se encuentra el barco azul hundiéndose junto con los soldados, quienes no se la están pasando nada bien. Las horas han pasado, la discusión se intensifica mientras los disparos continúan y el agua les comienza a llegar al pecho. Como ya no tienen más remedio, los soldados eligen salir en medio del pánico. Pero no todos lo logran, pues el pie de Gibson queda atrapado en una cadena. Mientras todos logran nadar hacia la superficie, él se queda luchando bajo el agua. No consigue liberarse y se ahoga. Afortunadamente, los supervivientes, incluido Tommy, logran salir a la superficie solo para darse cuenta que se encuentran al lado del gran buque al que los barquitos le están cargando soldados. La esperanza se le ve en los ojos, pues al fin podrá ser evacuado. Mientras esto sucedía, Farrier vuelve a batirse en duelo contra otros aviones alemanes, pero esta vez uno de estos logra acercarse lo suficiente al buque cargado de soldados que evacuaban y consigue bombardear. Tommy ve esto desde el agua y no puede creer el horror que desata. El bombardeo del avión alemán también es visto por el señor Dawson desde su barco, mismo que se encontraba a unos escasos metros, por lo que va a ayudar. El problema es que este bombardeo también ocasiona que se derrame petróleo y el barco comience a hundir. Una vez que el señor Dawson llega, comienza a ayudar a subir a los soldados que acaban de caer, incluido Tommy. Pero las cosas solo están por empeorar, pues el piloto Farrier, gracias a sus habilidades, consigue derribar un avión alemán que acaba de bombardear al buque, pero este cae justo sobre el derrame de petróleo, lo que causa una explosión y ocasiona que el mar se prenda fuego, incinerando a los soldados que estaban en el derrame. Afortunadamente, el barco del señor Dawson, junto con Alex y Tommy, consigue sobrevivir y son puestos a salvo para ser llevados hasta la costa de Inglaterra. Por su parte, a Farrier se le acaba el combustible en medio del vuelo, pero aún así logra derribar a un último avión alemán que se disponía a atacar a los soldados que hacían fila para evacuar en la playa de Dunkirk. Los soldados, agradecidos, lo vitorean y celebran desde abajo. Farrier planea sobre la playa sin motor mientras contempla una escena de destrucción y desolación, pero también de esperanza, porque en medio del desastre, todo un país ha unido fuerzas militares y civiles para rescatar a su gente de un destino que parecía
parecía sellado por la muerte. Consigue hacer un aterrizaje forzoso, sale de la cabina, observa por última vez el campo de batalla y luego le prende fuego a su avión para evitar que caiga en manos del enemigo. Poco después es capturado por soldados alemanes. Después de todo lo vivido, tras las explosiones, los hundimientos, los disparos, los soldados finalmente llegan a casa. El tren en el que viajan avanza por el campo inglés como si el mundo volviera a estar en calma. Pero la calma no es la misma que conocían antes. Hay una sensación de alivio, sí, pero también una incomodidad silenciosa. La guerra no ha terminado. Apenas comienza, y ellos lo saben. En uno de los vagones, Tom y Alex se sientan, sucios, agotados, en silencio. Alex baja la cabeza, temiendo que al llegar los vean como cobardes por haberse retirado. Teme que la gente piense que huyeron, porque eso hacen las guerras. No solo destruyen cuerpos, también distorsionan el valor, la culpa y la dignidad. Entre los últimos en quedarse en Dunkirk estaba el oficial naval William Tennant, uno de los organizadores de la evacuación, buscando a todos los soldados británicos que pudieran haberse quedado atrás y apoyando a algunos soldados franceses. El 4 de junio de 1940, a las 3:30 de la mañana, la operación Dynamo fue oficialmente concluida. Al finalizar, 338,000 personas fueron evacuadas exitosamente del puerto de Dunkirk. De ellas, aproximadamente un tercio eran soldados franceses. El número por sí solo ya es impresionante, pero lo es aún más si recordamos que solo esperaban rescatar a 45,000. A pesar de haber superado las expectativas, Dunkirk no fue una victoria. Con los alemanes acercándose, aproximadamente 40,000 hombres fueron capturados o forzados a rendirse durante la retirada a la costa y en el proceso de evacuación. Las pérdidas humanas se estiman en unos 68,000 hombres entre muertos, heridos y prisioneros de guerra. En medio de la confusión, miles de soldados fueron separados de sus unidades durante la batalla y la retirada, lo que hace imposible determinar con exactitud dónde y cuándo murieron muchos de ellos. Algunos fueron enterrados en el lugar donde cayeron, muchas veces por sus propios compañeros, en los márgenes de los caminos o en campos abiertos. Muchas de esas tumbas se perdieron con el paso del tiempo. Los ingleses llamaron a Dunkirk un milagro, pero la evacuación tuvo consecuencias catastróficas para el resto del mundo. Desde la perspectiva francesa, Dunkirk simboliza el momento en que los ingleses abandonaron a Francia frente al avance alemán. Para los alemanes fue una victoria sobre Inglaterra. Tras la evacuación, lo que quedaba del ejército francés resistió algunas semanas más, pero finalmente se rindió. Con Francia caída, la mayoría de Europa occidental quedó bajo control alemán y Adolf se consolidó como el líder del continente. Adolf estaba tan satisfecho con el resultado que no pareció importarle que miles de soldados británicos lograran escapar. Incluso pensó que Inglaterra terminaría aceptando una paz honorable bajo el dominio alemán. Si el ejército británico hubiera sido capturado, Inglaterra habría perdido a sus únicas tropas entrenadas. Por eso la evacuación fue vista como un milagro y los soldados que regresaron fueron recibidos como héroes. Este orgullo colectivo fue conocido como el espíritu de Dunkirk, la idea de resistencia y unidad nacional frente a la adversidad. Y por todo esto, me parece que al final de la película se nos muestra la siguiente secuencia. Cuando llegan a Inglaterra, un grupo de ciudadanos está esperando el tren, no con reclamos ni juicios, sino con mantas, pan y café. Uno de ellos, un anciano, le dice a los soldados: "Bien hecho". Alex no entiende. Dice: "Pero no hicimos nada". El hombre le responde con sencillez: "Sobrevivieron, es suficiente". Mientras el tren sigue su curso, Tommy encuentra un periódico y comienza a leer en voz alta el discurso que Churchill dio hace unos días hablando sobre el gran logro de la evacuación de Dunkirk. Churchill sabía que, aunque el rescate de Dunkirk fue un logro logístico impresionante, no era una victoria militar. Por eso, en el discurso mezcla el realismo crudo y una retórica precisa, pues sabía que aún faltaba mucha guerra por luchar, por lo que necesitaba levantar la moral. Frente a la Cámara de los Comunes del Parlamento británico, dijo muchas cosas, pero lo más memorable fue algo así: "Lo que ha sucedido es un milagro de liberación, realizado por la valentía, el esfuerzo y la disciplina, pero no se gana una guerra con evacuaciones. No flaqueamos ni fracasaremos, seguiremos hasta el final. Lucharemos en Francia, lucharemos en mares y océanos, lucharemos con confianza yendo directo al aire y defendiendo nuestra isla sea cual sea el coste. Lucharemos en playas, lucharemos en las pistas de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas, pero nunca nos rendiremos". Sus palabras llegan a los oídos de toda Inglaterra y también llenan el vagón en donde viajan Tommy y Alex. No como una victoria, pero sí como una promesa de resistencia, de que lo que han vivido y lo que vendrá no será en vano. Por su parte, cuando Farrier finalmente toca tierra y es capturado por los alemanes, siente que el sonido se desvanece, lo que deja solamente la sensación de que no hubo un gran triunfo, pero sí una gran dignidad. Dunkirk no es una historia de gloria, sino de resistencia, de cómo a veces la victoria más valiente es simplemente sobrevivir y volver a casa. Y ya sea por cualquier cosa que estés pasando, esta película me recordó una frase un poco ambigua, pero tal vez si estés en una situación en la que quizá una retirada a tiempo también sea una victoria.